Buen día para todos. Buenos días. Buenos días. Profesora, una consulta. Sí. ¿Va a empezar a usar esta sala? Porque en realidad somos más de 100 alumnos y hay gente... No, yo lo sé. Tengo un tema con que no me han generado sala virtual. La docente titular está de viaje en la sala virtual que ella sí tiene acceso. La facultad, yo me contacté la semana pasada, me pasaron un instructivo. Ese instructivo evidentemente no funcionó como para darme una sala virtual con más de 100, no me linkeó. Tengo un ticket de eso de electrónico para reparar eso. La clase pasada, ¿tá? Que es comerciante y actos de comercio, para los alumnos que no pudieron asistir, que les pido que transmitan y voy a colgar un aviso en EVA, vamos a tenerla el miércoles a las 6 de la tarde. Yo voy a dar una clase, la clase esa la voy a dar y esta, vamos a decir, el primer ratito de esta clase voy a concentrar todo el miércoles a las 6 de la tarde. Yo sé que es feriado, por eso no lo pongo de mañana, por las dudas que la gente salga el martes de noche, pero bueno, al ser feriado no les va a pisar con ninguna otra materia, y ahí sí, si yo no tengo la sala virtual generada ya, si veo que no ha sido posible, entonces le voy a pedir a la doctora Posiomé que se conecte, que creo que ya va a estar en Uruguay, que se conecte bajo su sala virtual. Pero bueno, es algo que voy a comunicar por la plataforma, por EVA, en avisos ahí en la parte central donde están las coordenadas. Les pido disculpas, pero bueno, la clase esta es presencial, por eso no colgué la grabada, además de que la segunda parte no quedó grabada, no sé por qué, se cerró el Zoom y no quedó grabada. Así que la voy a dar presencial, así pueden hacer preguntas, pueden evacuar dudas, que la idea de comerciante y actos de comercio es que sea una clase presencial. De modo que tengan la chance de los que no pudieron asistir por esta complicación atribuible a nosotros, a la facultad, entonces poder recuperar esa clase el miércoles 25 a las 18 horas. Bien, gracias, le vamos a decir, porque es una pena que los compañeros se queden sin clase en realidad. No se van a quedar sin la clase del lunes, y que en definitiva el tema del lunes es lo que vimos el lunes más una parte que vamos a ver ahora, pero ellos van a tener esa clase el miércoles a las 18 horas. Bien, nos comunicamos. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, un poco retomando, porque hoy seguramente haya alumnos que no estuvieron la clase pasada por esa complicación, vamos a decir. Entonces vamos a retomar un poquito brevemente, y a los demás les sirve de repaso, qué dijimos, qué estuvimos viendo la clase pasada. La clase pasada estuvimos viendo quién era el comerciante. En la medida que empezamos a ver todo lo que hace al derecho comercial, la primer figura, la figura relevante, el operador relevante es el comerciante. Y tenemos una definición legal que estuvimos viendo, con lo cual el legislador nos dice quién es comerciante. Hace una declaración, con lo cual no se puede, en principio, pactar en contrario a ello. ¿Quiénes son comerciantes? Los individuos. Habíamos dicho que esto de individuos no abarca solamente personas físicas, sino también personas jurídicas por la ley 16.060. Habíamos dicho que tenían que tener capacidad legal para contratar, para ser comerciantes, esto es 18 años, mayor de 18 años, no ser demente ni sordomudo, que no pueda darse a entender por escrito o por lenguaje de señas. Esa es la capacidad legal para contratar en derecho comercial, que es equivalente a la de derecho civil. Es equivalente. Habíamos visto que el hecho de clasificar como comerciante no quiere decir que una persona no pueda eventualmente hacer un acto de comercio aislado. Y en esa medida habíamos distinguido lo que era la capacidad relativa. Podría haber un no comerciante en un acto aislado
que sea un impuber mayor de 14, de 12, ahí habría un acto regulado por la ley comercial, no por un comerciante, pero sí un acto regulado por la ley comercial de una nulidad relativa, porque es un incapaz relativo cuando tiene el hombre mayor de 14 y la mujer mayor de 12 años. Pero lo importante desde el punto de vista del comerciante es que tiene que ser mayor, para ser tal, tiene que ser mayor de 18 años y no ser demente ni sordomudo, que no pueda darse a entender por lenguaje de señas o por escrito. ¿Ello por qué? Porque este artículo primero se complementa con el artículo 8 del Código de Comercio, que dice que para ser comerciante hay que tener la libre administración de los bienes. Y los úberes no tienen la libre administración de los bienes, por lo tanto no pueden ser comerciantes. Entonces dijimos, individuos, personas físicas o jurídicas, que tengan capacidad legal para contratar, que se hayan inscrito en la matrícula de comerciantes, dice el Código de Comercio, pero vimos que por leyes posteriores, la ley de registros, ha quedado este requisito ha quedado implícitamente o tácitamente derogado, porque la ley de registros no incluye una sección donde se pueda inscribir o matricular las personas físicas comerciantes. Sí tenemos en el registro un registro, valga la redundancia, donde se inscriban las personas jurídicas, sociedades comerciales, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Quiénes más son comerciantes? En cuanto a los requisitos, dijimos, aquellos que ejercen por cuenta propia actos de comercio naturales. ¿Cuáles eran los naturales? Bueno, los que económicamente reflejan el comercio, que es aquellos actos que intermedian entre la oferta y la demanda. El concepto económico de comercio que vimos en las primeras clases con la doctora Poción. Esas personas que en forma habitual tienen como medio de vida la réplica de esos actos de comercio son los que en definitiva son comerciantes. Esa es la definición legal del artículo primero del Código de Comercio. Aquí los tienen mencionados. Una característica es que esos actos de comercio, que omití decirles recién, es que actúan por cuenta propia. La persona actúa por cuenta propia, no viene a representar a un tercero, actúa por cuenta propia, quiere decir que los efectos de sus actos de comercio van a recaer sobre su patrimonio. Aquí los tienen a todos los requisitos detallados. La profesionalidad refiere a que lo haga de manera como medio de vida, y la habitualidad a la repetición de actos. Entonces, un repaso, sigo estas diapositivas porque todas las que habíamos visto, vimos que tienen prohibido para ejercer el comercio los clérigos, los miembros de las comunidades eclesiásticas, y también tienen prohibido ejercer el comercio o ser comerciantes los jueces magistrados de la República. Bueno, habíamos distinguido también los conceptos entre el comerciante individual, ya te doy la palabra, Cristian, el comerciante individual, la empresa, el establecimiento comercial y la sociedad comercial. Comerciante individual es esa persona física que cumple con el artículo primero, o la persona jurídica, sociedad comercial. La empresa es una actividad, no es un concepto jurídico, es un concepto económico, refiere a una actividad organizada, a ese intangible que pone en acción el comerciante individual, que organiza una actividad combinando capital y trabajo ajeno, no trabajo propio, trabajo ajeno. El establecimiento comercial es un objeto de derecho, es un bien, a diferencia de la empresa, que no es un objeto ni un sujeto de derecho. La empresa es un concepto económico nada más. El establecimiento comercial es un objeto de derecho. Puede ser vendido, puede ser arrendado, es un bien complejo, dice la doctrina, porque se compone de distintos bienes.
La mercadería, el mobiliario, el nombre comercial que se le puso a la actividad comercial. Algunos doctrinos dicen que el local comercial donde opera el comerciante, la clientela, todo lo que compone esa actividad que realiza el comerciante. La sociedad comercial es esa persona jurídica que nace con un contrato, que ahora en un rato vamos a entrar en eso, que es un contrato plurilateral que tiene la particularidad que en el momento en que se suscribe o se acuerda ese contrato, nace una persona jurídica. Por eso la diferencia con establecimiento comercial. El establecimiento comercial no es persona jurídica, es un objeto de derecho. Es sujeto a propiedad. La empresa es un concepto económico y el comerciante individual es una persona física que realiza o que lleva adelante el titular del establecimiento comercial. Cristian, te doy la palabra. Buenas, era para plantearle que algunos compañeros estaban diciendo que mismo hoy, o si siguiera con el problema de que no le dan la sala y eso, que Zoom tiene una opción para transmitir en YouTube, de última, más adelante y eso. ¿Y cómo es? ¿Cómo, alguien sabe cómo puedo hacer para transmitir en YouTube? Yo no estoy seguro de cómo es, pero sé que hay una opción mismo en Zoom. A ver, no sé si veamos. alguno lo hizo alguna vez de acá. Acá en más acciones me dice reaction, disable annotation, hide names, hide floating, share sound. En el chat dice que es solo para si pagan la cuenta, no sé cómo funciona, bueno, revelar y no, sale eso. No se puede Claro. entonces. Bueno, seguimos. Ya te digo, igualmente esta clase la van a tener el miércoles. Los compañeros. Bueno, entrando un poquito, siguiendo un poquito con lo que veníamos del comerciante, sé que lo podemos descubrir por aquella persona que realiza actos de comercio. El Código de Comercio también nos da una clasificación, mute los micrófonos, por favor, nos da una clasificación de lo que es acto de comercio. Y en el artículo 7 del Código de Comercio tenemos una clasificación, que esta clasificación es meramente enunciativa, no se agota en ese listado. Y vamos a ver que es un listado que proviene desde que se aprobó el Código de Comercio en 1866, que debe ser interpretado en forma evolutiva. Evolutiva porque el derecho comercial, como ustedes saben, es sumamente cambiante y hay algunos numerales de ese artículo 7 que realmente han quedado sin aplicación. Sin aplicación. ¿Cuál es el interés? Ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero lo reitero para los que no estaban presentes. El interés de definir quién es el comerciante y cuáles son los actos de comercio refiere a descubrir o tener muy claro cuál es el derecho aplicable, cuál es la ley que vamos a aplicar. Si estamos hablando de derecho civil, vamos a ir al Código Civil a ver los derechos y obligaciones de las partes. Si estamos hablando de derecho comercial, vamos a ir al Código de Comercio o a las leyes especiales que tiene este derecho especial. Por eso es el interés en delimitar cuándo estamos ante un comerciante, porque tiene un estatuto específico, tiene determinados derechos y obligaciones, y cuándo estamos ante actos de comercio. Un acto de comercio podría ser regulado por el derecho comercial a pesar de que no esté realizado por un comerciante. Un acto, por ejemplo, si yo libro un cheque, ese es un acto de comercio formal, ahora lo vamos a ver, y no, el libramiento de cheques, por más que lo haga todos los días para pagar mis obligaciones, no me convierte en comerciante. Entonces, sin embargo, ese acto de comercio, en la medida de que es un acto de comercio, aislado o no, va a estar regulado por el derecho comercial.
Otra cuestión que habíamos mencionado es que no hay, en otros países sirve delimitar, cuando estamos hablando de comerciantes y actos de comercio, sirve para delimitar a qué juez voy a acudir. En nuestro país no hay judicatura especializada, no hay tribunales de derecho comercial, lamentablemente. En algún momento los hubo, hoy por hoy no hay justicia especializada. Bueno, la clasificación que hace el artículo 7, que es un artículo bien importante, bueno, es predominantemente objetiva. Va uno a uno delimitando cuáles son los actos de comercio, no es taxativa, no se agota en ese listado, es meramente enunciativa, declara, se va a la técnica legislativa de declarar, estos son los actos de comercio, con lo cual no se admite pacto en contrario. Yo si realizo alguno de esos actos, no puedo pactar con la contraparte, no, lo vamos a regir por el derecho civil. No admite pacto en contrario. Justamente esa es la función de delimitar por qué regulación se va a ver regida esa relación jurídica. No tiene un contenido homogéneo como lo vamos a ver. Entrando ya a lo que es el numeral primero de este artículo 7, el artículo 7 establece, a ver si lo pueden ver en pantalla, si yo voy para el Código de Comercio, si es posible que ustedes lo vean. ¿Ven ahí les cambia o siguen en la diapositiva? Siguen en la diapositiva. Seguimos en la diapositiva. Bueno. Se los leo. La ley reputa actos de comercio en general, dice el numeral 1, toda compra de una cosa para revenderla o alquilar el uso de ella, bien sea en el mismo estado en que se compró o después de darle otra forma de mayor o menor valor. Artículos 515 y 516 entre paréntesis, que es el capítulo, la sección, los artículos 515 y siguientes, donde se regula el contrato de compraventa comercial. Este inciso que está en este numeral primero refleja el acto de comercio más natural de todos, es la compraventa con la intención de revender. Eso es lo que naturalmente hace un comerciante, intermedia en el ciclo económico, está entre el productor de bienes y el consumidor, está en el medio, por eso compra una cosa para revenderla o alquilar su uso. Y el legislador acá aclara, lo hace en el mismo estado en que se compró o la revende después de darle otra forma. Compra algo con la intención de revenderlo, pero le aporta algún valor. Eso también es un acto de comercio, por más que le aporte algún valor. O menor valor. Por ejemplo, un ejemplo clásico que se da en los manuales. Compro libros viejos y los destruyo para hacer pulpa de papel. Entonces yo le saco valor, en definitiva, lo transformo ese bien en menos valor y revendo la pulpa de papel, la celulosa. Por ejemplo, es un ejemplo. La persona que se dedica en forma profesional y repetidamente a comprar para revender, es un comerciante. Porque dijimos, ¿cómo podemos descubrir quiénes son los comerciantes? Los que se dedican por cuenta propia, en forma profesional y habitual, a realizar actos de comercio naturales. Y este es el más natural de todos. Por lo tanto, es el que nos sirve de pista para decir, bueno, ¿estamos ante un comerciante o no? Obviamente, si una persona civil compra para revender un bien, no lo transforma en comerciante un acto aislado de comercio, pero esa compraventa de todas maneras va a estar regulada por el derecho comercial, por los artículos 515 y 16, y no por el Código Civil, que también regula la compraventa, pero la compraventa civil. En el numeral 2 tenemos las operaciones de cambio o corretaje. Las operaciones de cambio o corretaje. ¿Qué es esto de las operaciones de cambio? Bueno, son las operaciones que realizan los cambios, que compran o
intermedian en los valores de distintas monedas. Compran a un precio y venden a otro precio, esas monedas. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es lo que se suele llamar spread. Ese spread, en definitiva, es lo que marca la ganancia del cambista, de quien realiza esa operación de cambio. También en este caso estamos ante un acto de comercio natural, no formal. No es comercial este acto solamente porque la ley lo declara, sino porque en su esencia, en su entidad, es una operación es un acto de comercio natural, intermedia entre la oferta y la demanda. También las operaciones de banco están categorizadas como actos de comercio, o sea que los banqueros, que en nuestro país los bancos solamente la actividad bancaria puede desarrollarse solamente por sociedades anónimas, que obviamente son comerciantes, son las que realizan esas operaciones de banco, que interactúan con los consumidores, con quienes quieren abrir una cuenta corriente en el banco, con quienes abren las cuentas, y realizan un sinfín de negocios jurídicos, préstamo, depósito, emisión de libreta de cheques, un sinfín de actividades dentro de esa operación de banco. La actividad bancaria en nuestro país es una actividad sumamente regulada, sumamente. Toda esa intermediación o mediación en la oferta y demanda que hacen los bancos es sumamente regulada por el Banco Central del Uruguay, en el Decreto Ley 15.322 y modificativas, y todas las circulares que emite el Banco Central. Es una actividad que está sumamente regulada en defensa, vamos a decir, del mercado, de quienes acceden al sistema bancario, quienes hacen sus colocaciones. O sea, no cualquier persona física o cualquier persona jurídica puede dedicarse a este acto de comercio, porque hay detrás un interés del Estado en proteger los fondos que colocan las personas que viven en un determinado país en esas entidades. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Quería consultar si te habías referido al... ¿Escuchás? Sí. Quería consultarte si las compras para reventa o alquiler eran actos de comercio naturales o comerciales, ¿no? No. O el otro característico, perdón. Las compras para revender siempre son un acto de comercio natural. Siempre son un acto de comercio natural. Ese numeral primero de las compras para revender se complementa con los artículos 515 y siguientes del Código de Comercio, que en ese artículo 516 hay algunos actos que son excluidos, a pesar de que haya el requisito de comprar para revender. Hay algunos actos que son excluidos como acto de comercio, a pesar de que haya esa reventa con la intención de revender. Por ejemplo, la venta que hacen los labradores, la compraventa que hacen los labradores de sus productos están excluidos. Ahí para mí es una exclusión redundante, porque el labrador no hace su venta con la intención de revender. Está produciendo, entonces lo natural es que no esté regulado por el derecho comercial. De todas maneras, está excluido expresamente. Otra exclusión que es importante que ustedes recuerden, otra exclusión, un segundito. Otra exclusión que es importante que ustedes recuerden es el tema de los inmuebles. Por más que haya compras para revender de inmuebles, en el 516 se excluyen expresamente la compraventa de inmuebles. Nunca va a ser un acto de comercio o la compraventa de inmuebles, ese contrato de compraventa nunca va a estar regido por el derecho comercial, a pesar de que
quien haga la operación pueda ser un comerciante o una persona que se dedica profesionalmente a revender inmuebles. Específicamente y por razones históricas es una excepción a este criterio del acto de comercio natural en la reventa, porque lo deja fuera el legislador en el 516 por razones históricas. Entonces la compraventa de inmuebles siempre va a estar regida por el derecho civil, y es importante que recuerden eso. Otra compraventa que no está regulada por el derecho comercial es las compras que realiza el propio comerciante, pero para su consumo particular, para su consumo, lo cual es lógico que esté excluido porque no cumple con la premisa de comprar para revender, o compra para consumir. Entonces lo aclara el 516, pero es redundante. Lo que sí no es redundante es el de los inmuebles, que les pido que lo recuerden. La compraventa de inmuebles siempre va a estar regulada por el derecho civil, por más que quien la haga esté dedicado profesionalmente a revender esos inmuebles. Bueno, en cuanto al numeral tercero, dijimos numeral segundo, actos de comercio, las operaciones de banco y las operaciones de cambio, que también son actos naturales de comercio, y quien los realiza son comerciantes, porque están intermediando, en definitiva, entre la oferta y la demanda. Luego tenemos en el numeral tercero un acto formal de comercio, que es la negociación sobre letras de cambio y papeles endosados. La negociación sobre letras de cambio y papeles endosables es uno de los actos de comercio formales. Es lo que yo les decía, acá están incluidos los títulos valores, las acciones, etcétera, que en definitiva no transforma su repetición en comerciante a la persona que emite letras de cambio, que emite vales o que emite cheques. No se transforma por más que lo haga repetidamente. Un comerciante puede emitir todos esos títulos valores por el hecho de que es comerciante, pero también una persona física civil puede emitir esos títulos valores y no ser comerciante. Pero sí el acto en sí de libramiento de un cheque, de libramiento de un vale, si hay un problema con ese vale, si hay un problema con ese cheque, una incobrabilidad, por ejemplo, me presento en ventanilla, no me pagan el cheque, esa situación va a estar regulada por el derecho comercial. ¿Por qué? Porque es un acto de comercio formal. Vamos a ver al final del curso todo un módulo de títulos valores, pero simplemente a efecto enunciativo, bueno, cuando estamos ante una letra de cambio, o ante un vale o ante un cheque, bueno, en una letra de cambio estamos ante una orden de pago que da una persona, el librador, que libra un documento que contiene una obligación de pagar una suma de dinero y se lo dirige a un tercero para que ese tercero le pague, cuando se presenta ese título, le pague a un X beneficiario. Eso es una letra de cambio, se usa mucho en el ámbito internacional, en las operaciones internacionales, donde yo no tengo presencia en China, pero quiero comprar productos chinos, y el proveedor chino me dice, bueno, pagame con una letra de cambio, trabajo con tal banco, entonces se libra desde Uruguay una letra de cambio a favor del proveedor chino, ese proveedor es el que va a presentar la letra de cambio en el banco en China, que le va a pagar por la mercadería. Siempre que hay un título valor en circulando, debajo hay un contrato fundamental, hay una base a que originó la emisión de ese título valor. Un contrato base. En este ejemplo que yo les daba es el contrato de compraventa internacional de mercadería. Yo desde Uruguay compro mercadería, para revender, una compraventa comercial, un contrato de compraventa comercial internacional, y para pagar, para extinguir la obligación de pagar el precio por esa mercadería, tengo que necesariamente o lo pago vía transferencia bancaria o emito una letra de cambio. Pagar en tantos días, en tal plazo, etc. ¿Por qué
diciendo que hay una compraventa comercial? Bueno, porque estoy comprando la mercadería con ánimo de revender. Mercadería que son bienes muebles, algo que omití decirles en lo que es compraventa comercial. Siempre está referida, no omití porque le dije que los inmuebles están regulados por derecho civil, pero siempre recuerden que el objeto de compraventa siempre va a ser un bien mueble, que es este ejemplo que les estoy dando más común de compraventa de mercadería, en el caso de un comerciante. Luego tenemos los vales. Los vales, ahí las partes son dos, el librador y un beneficiario. Ya no hay un tercero allí que esté participando en la operación. Hay un librador, la persona que se obliga a pagar determinado dinero, y un beneficiario que se va a poder presentar en determinado plazo a cobrar ese vale, esa obligación dineraria. Son todos títulos que reflejan obligaciones dinerarias. Y por último, los cheques, que también hay allí tres partes: un librador, el que se obliga a pagar determinada suma de dinero, el que libra ese título, ese cheque, en una libreta que está predeterminada, dándole la orden a un banco. Siempre va a ser un banco, esa es la diferencia con la letra de cambio, siempre va a ser un banco quien reciba esa orden de pagarle a un tercero, a un beneficiario, esa obligación dineraria. Todo esto lo vamos a ver con mucho mayor detalle cuando veamos títulos valores. También el numeral tercero habla de papeles endosables. ¿Qué es esto de los papeles endosables que también son llamados a ser regulados por la ley comercial? Bueno, por ejemplo, las acciones emitidas por sociedades anónimas son papeles que, si son nominativos, acciones nominativas, se transfieren por endoso. Por endoso. ¿Qué es el endoso? Es la forma que circulan o los títulos valores o las acciones nominativas. Yo le emito a Cristian una acción, la sociedad anónima X emite una acción a favor de Cristian. Cristian, para desprenderse de la titularidad de esas acciones, al estar su nombre estampado en el título accionario, la única forma de transmitir los derechos contenidos en ese documento es al dorso endosar. Pone la fecha, pone Montevideo, tal día, hoy transfiero los derechos contenidos en esta acción a fulanito. Ese es y lo firma, lo que le da fuerza a esa obligación es la firma, y transfiere esos derechos. Eso es lo de endosable, papeles endosados. Se hace referencia este numeral tercero del Código de Comercio. Otro de los actos de comercio está mencionado en el numeral cuarto del Código de Comercio, y refiere a las determinadas empresas. A determinadas empresas. El numeral cuarto dice: las empresas de fábrica, de comisiones, de depósitos o transporte de mercadería por agua o por tierra. Acá tenemos el concepto de empresa, o sea, el que vimos hoy, que era una actividad organizada que combinaba capital y trabajo ajeno. O sea que cuando las fábricas, quien se dedica a las comisiones, a los depósitos, a depositar mercadería o a transportar mercadería, lo hace en forma organizada, combinando capital y trabajo ajeno, es un acto de comercio. Es un acto de comercio. Y quien lo realiza va a ser un comerciante. Estos son todos, el depósito y el transporte de mercadería, además, son contratos regulados en el Código de Comercio. Con lo cual, no hay duda que quien los realiza va a ser un comerciante. Este numeral cuarto es uno de los cuales se interpreta evolutivamente, porque en el concepto de empresas no solamente ingresan estas que están mencionadas aquí, de fábricas, comisiones, depósitos o transporte, sino también las empresas de servicios.
Las empresas que prestan servicios son consideradas comerciales, en una interpretación evolutiva de este numeral, por más que no estén mencionadas allí. Por más que no estén mencionadas allí. Después, siguiendo con este numeral de artículo, tenemos al numeral quinto, que refiere a las sociedades anónimas. Como acto de comercio, las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto. Este numeral 15 lo tenemos que complementar con la ley 16.060, que no solo prevé la existencia de sociedades anónimas, sino también de otros tipos sociales que realicen actividad comercial o que declaran, al elegir un tipo social de los previstos en la ley de sociedades comerciales, la propia ley dice que al elegir cualquier tipo social de los previstos en la ley para realizar una actividad, sea comercial o sea civil, si elijo uno de los tipos sociales, prima el criterio de la comercialidad formal, y la persona jurídica, sociedad comercial, es un acto de comercio y va a estar regulada por el derecho comercial. Y quien tiene el titular, vamos a decir, de la persona jurídica que nace a la vida por ese contrato plurilateral de sociedad, que vamos a ver en un ratito, es considerado comerciante. Recuerdan que hoy dijimos, en el artículo 1 había que interpretar individuos como personas físicas y personas jurídicas porque entraban las sociedades comerciales de la ley 10.060 por el criterio de comercialidad formal, que está previsto en el artículo 4 de esa ley. Fue la primera mujer egresada de la vocación. Son pasajes que tienen un valor económico muy grande, en torno muy cerca al $1.000.000. Eso también hace que recupere otros modos, ¿no? de cruce que están en estas zonas de alta inversión. No, yo creo que ese más o menos la gente respete también el tipo de semáforo, porque el cruce en las rutas se ve también. Hernán, muchas gracias, tiempo que para tratarlo. Muchas gracias, que pasa muy bien. Tenga buen día, estamos en el sector de vialidad de transporte. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, chiquilines?
está todo bien. Bueno, muy bien. Un minutito que sigo admitiendo acá. Bueno. Bueno, habíamos quedado en el numeral quinto, las sociedades anónimas, que ya le digo, hay que interpretarlo armónicamente con la ley 1060, ¿ah? O sea que hay que completar este numeral quinto con el artículo cuarto de la ley 1060 y entender ese tema desde ese lugar. Denme un minuto que siguen habiendo invitados. Ahí. Bueno. El numeral sexto, ¿no? El numeral sexto prevé otro tipo de actos de comercio, que son los fletamentos, los seguros, la compra o venta de buques, aparejos, provisiones y todo lo relativo al comercio marítimo. Este numeral nuclea todo lo que hace al comercio marítimo. Los fletamentos son buques de carga, ¿ah? Y el flete, ¿ah? Cuando contrato un espacio en un buque de carga, se le suele llamar fletamento. Eso es lo que es fletamento, ustedes no tienen que saber qué es un fletamento. Fletamento es ese, un contrato en definitiva de transporte en un espacio dentro de un buque de carga. Después, los seguros, la compra o venta de buques, siempre va a ser un negocio comercial, ¿no? Aparejos, provisiones, en general todo lo que refiera al comercio marítimo, que desde sus orígenes, el derecho comercial se nutrió mucho de todo lo que es el derecho de navegación marítimo. Estaban íntimamente relacionados el comercio con la navegación. Entonces, hasta por razones históricas, todo lo relacionado con el comercio marítimo siempre va a ser comercial, ¿ah? Siempre va a ser comercial. En el caso de los seguros, además, los seguros en sí, cualquier tipo de seguro, no solamente el vinculado con actividad marítima o con comercio marítimo, es también comercial, ¿ah? Es comercial. Tenemos toda una ley de seguros, además, ley especial, afuera del Código de Comercio, que regula toda la operativa de seguros, y es todo normativa comercial, sea cual sea el seguro del cual estemos hablando, seguro de incendio, seguro de vida, siempre se regula por normas de derecho comercial. Por último, el numeral séptimo, ¿ah? El numeral séptimo, que refiere a las operaciones de los factores. Los factores es el nombre que en aquella época se le daba a los gerentes. Hoy cuando hablamos de un factor, hablamos de un gerente. ¿Ah? Las operaciones de los factores, tenedores de libro y otros empleados de los comerciantes en cuanto concierne al comercio del negociante de quien depende. Este numeral séptimo es de los que ha quedado superado por la realidad. Por la realidad, y hasta les diría, se da de bruces con la definición de comerciante que nosotros habíamos visto. ¿Ah? Por favor, muteen los micrófonos. Con la definición de comerciante, ¿qué pasa? Los gerentes y los empleados del comerciante no actúan por cuenta propia. Entonces, no realizan actos de comercio por cuenta propia, sino que lo hacen en representación del comerciante. ¿Ah? O sea que mal puede ser un acto de comercio el que realice el gerente o el empleado, porque no realiza el gerente o el empleado, trabaja para el comerciante. Estas relaciones jurídicas del comerciante con el gerente o con sus empleados está regulado hoy por el derecho laboral. Ha quedado superado este numeral séptimo, es incorrecto esa inclusión, todos los autores están de acuerdo en que ese numeral es
es técnicamente incorrecto que esté contemplado como acto de comercio, pero bueno, allí lo tienen en el artículo 7º y la nota, el apunte que ustedes tienen que recordar es que en realidad estrictamente no son actos de comercio los actos de los gerentes y de los empleados del comerciante, y que están regulados por el derecho laboral. Y otro, con la misma situación, es el numeral 8, las convenciones sobre salarios de los dependientes de los empleados de los comerciantes. Todo esto se regula hoy por el derecho laboral, los consejos de salario. Por favor, muteen los micrófonos. ¿No puede mutear usted los micrófonos de todos? A ver. Chicos, hay gente con los micrófonos abiertos. Pueden fijarse si quieren. Porque se escucha todo. La verdad que no me doy cuenta cómo mutearlos a todos en esta opción. Por favor, muteen. Voy a ver quiénes están. Puedo ver si en los participantes quiénes tienen el micrófono abierto. A ver si puedo. Individualmente los puedo mutear. Ahí va. Bueno, creo que ahora sí están todos muteados. Bueno. Luego de todo lo que hace a los actos de comercio en sí, estos que están regulados por el derecho comercial, menos el numeral 7º y el numeral 8, que están regulados por el derecho laboral, ustedes tienen colgado en la plataforma un video en YouTube de la profesora con la clase, el contenido de la clase semipresencial, que son las obligaciones generales del comerciante. Ella ahí explica nuevamente el tema de la inscripción en la matrícula, que no corresponde, y por los motivos que ya los dijimos. Refiere a las obligaciones de inscribir determinados documentos en los registros públicos de los comerciantes, por ejemplo, la declaratoria de las sociedades comerciales diciendo quién es el directorio, cuál es la sede social. Eso lo pueden ver en ese video, está bien explicado. Otra de las obligaciones que es muy importante es la de llevar libros de comercio, el libro diario, donde el comerciante va a anotar una a una todas sus operaciones diarias en orden cronológico, libros que tienen que tener determinados requisitos intrínsecos y extrínsecos, no se pueden llevar de cualquier manera, hay que tener una teneduría regular, y si el comerciante tiene una teneduría irregular de esos libros, hay determinados efectos, no hacen prueba a su favor en juicio, determinados efectos, que todo eso ustedes lo encuentran bien especificado en el video que está colgado ya en la plataforma. Una consulta, profesora. A mí la parte de comerciante auxiliares en EVA me dice no disponible. Creo que leí por WhatsApp que alguna otra compañera también. A ver. Bueno, entonces yo, no bien termina la clase, la hago disponible. La autoedito y se las hago disponible para que ustedes la vean. No es muy larga, es 40 minutos más o menos, y contiene todo lo de la clase semipresencial, vamos a decir, o sea, el contenido de estas diapositivas mucho más detallado. Hoy ahora no vi en corte con ustedes, activo edición y se los hago disponible. Bueno, que justamente la clase no presenciales son esas obligaciones de comerciante que ustedes las van a tener detalladas allí. Hay determinados auxiliares del comercio, que son los rematadores, los corredores, que son comerciantes, son categorizados como comerciantes por la propia ley, y hay algunos auxiliares del comercio que no son autónomos, que son dependientes y que no son comerciantes, que son los empleados que recién veíamos de la sociedad, el gerente, que desarrollan su actividad para el comerciante y por lo tanto regulan
están regulados por el derecho comercial. No sucede lo mismo con los autónomos, los auxiliares autónomos que están regulados en el Código de Comercio, que son los rematadores, los depositarios, aquellos que auxilian. ¿Por qué son auxiliares? Porque auxilian, porque soportan, apoyan colateralmente la actividad del comerciante. El transportista, ¿ah? El transportista es alguien que, en definitiva, traslada la mercadería o traslada los productos que comercializa un comerciante. En sí mismo el transportista, en su calidad de auxiliar, es considerado comerciante y por lo tanto le rigen las mismas obligaciones, el mismo estatuto. ¿Ah? Lo mismo sucede con el rematador. El rematador también es un comerciante. Ahora que lo menciono, dentro de los actos de comercio hay uno de los numerales que menciona a los rematadores y que no está en las diapositivas, estoy viendo, pero estoy segura que está mencionado en alguno de los numerales. Sí, en el numeral 2, toda operación de cambio, banco, corretaje o remate. No está en la diapositiva, pero en el Código de Comercio lo ven, el corretaje o remate, que es realizado por esos auxiliares del comercio, también está mencionado como acto de comercio en el numeral 2. ¿Ah? ¿Qué es el corretaje? El corredor es aquel que realiza una intermediación en el sentido de acercar a las partes. No interviene directo en la operación, pero acerca a dos partes. ¿Ah? Ese es su trabajo. El corredor de seguros, el corredor de inmuebles, no es el que presta el servicio de seguro, pero acerca a las partes, acerca a la empresa vendedora de seguros y al usuario que quiere contratar un seguro. Ese corredor que acerca a las partes es justamente ese auxiliar de la empresa de seguros del comerciante, que es un corredor y por lo tanto nuestro código lo categoriza como comerciante. El remate está regulado por una ley, un decreto ley, el decreto ley 15.508. ¿Qué es un remate? Es aquella situación en la que se coloca una persona que ha hecho un curso especial para eso, para poner a la venta, en definitiva lo que está haciendo es vender en nombre de un comerciante, vender, o de una persona física, pone a la venta determinados productos, y allí, en esa situación que se da en público, lo que se va a definir de ese contrato de compra-venta es el precio y el adquirente. El bien mueble está determinado, lo que se define en el acto de remate es quién lo adquiere y qué precio está dispuesto a pagar. Pero ese acto de remate es considerado un acto de comercio y quien lo realiza es considerado comerciante. ¿Quedó claro esto? Igualmente tienen una mención de en el video de la profesora refiriendo a los auxiliares autónomos, pero no quería dejar de mencionarse. Hay otros auxiliares como los barraqueros, los administradores de casas de depósito, los transportistas, los agentes de comercio exterior, los despachantes de aduana, los viajantes y vendedores de plaza, los agentes marítimos, varios auxiliares autónomos del comerciante. Todo eso lo encuentran en el video que les voy a poner disponibles en un ratito. Profe. ¿Sí? ¿Qué son vendedores de plaza? Los vendedores de plaza son personas que distribuyen determinados productos en mercados cercanos. Por ejemplo, se le llama históricamente vendedor de plaza. Por ejemplo, yo tengo un comercio que vendo, no sé, relojes, y quiero contratar a una empresa unipersonal, por ejemplo, para que venda mis relojes en Canelones. Se le llama vendedor de plaza porque se corre de la plaza en la que estamos y va a otra plaza. ¿Por qué plaza? Porque antes el comercio justamente es una referencia histórica, ¿no? Le quedó ese nombre, lo adopta de que antes el comercio se realizaba fundamentalmente en plazas.
Entonces, vendedor de plaza era el que no realizaba la venta en el local comercial del comerciante, sino que se iba a otras plazas a vender los productos del comerciante, y por eso es un auxiliar. Tenía un vendedor, pero es denominado así por nuestro legislador en referencia a ese nombre histórico que le quedó a los vendedores de plaza. Muchas gracias. De nada. Bueno, voy para las otras diapositivas. Hoy vamos a comenzar, y si no, retomaremos la clase que viene, con lo que es sociedades comerciales. Vimos la clase pasada y esta, comerciante individual y cuáles eran los requisitos, vimos cuáles son los actos de comercio, y ahora vamos a entrar en lo que hace a las sociedades comerciales, esas personas jurídicas que también tienen la calidad de comerciante. Están reguladas en la ley 16.060, es una ley del año 89 que comienza a aplicarse los primeros días del año 90, es una ley que ya tiene sus años, pero que tiene la particularidad de que concentra en un único cuerpo legislativo toda la regulación de los distintos tipos sociales. Toda, salvo lo que es las sociedades por acciones simplificadas, que son de reciente aprobación en nuestro derecho. Hace 2 años que salieron, diciembre de 2019, salieron las SAS, que no están reguladas en la 16.060, pero también son un tipo social comercial. O sea que aplica todo lo que estuvimos diciendo para las SAS también. ¿Cuál es el concepto de sociedad comercial? ¿Qué es una sociedad comercial? Bueno, en el artículo primero de la ley, de esta ley, la ley 16.060, que está en ciernes una revisión bastante integral de esta ley, hay un proyecto de ley presentado hace poco para hacer una modificación integral de esta ley, pero bueno, en el artículo primero encontramos la definición o el concepto legal de los elementos que tienen que estar presentes para que haya sociedad comercial. El artículo primero arranca diciendo que habrá sociedad comercial cuando 2 o más personas físicas o jurídicas se obliguen a realizar aportes para aplicarlos al ejercicio de una actividad comercial organizada. Entonces, el arranque de este artículo primero de la ley, ¿qué sacamos en limpio? Si vamos a la ley 16.060, que para tener una sociedad comercial tenemos que tener por lo menos 2 personas que se quieran asociar. 2 personas que quieran. Tengo gente en el lobby, a ver, disculpen un poquito. Admit, ahí va. Bueno, tiene que haber, bajo el paraguas de la ley 16.060, pluralidad de personas. ¿Por qué les digo bajo el paraguas de la ley 16.060? Porque también esto está acotado ahora o está relativizado por la ley de SAS, porque las SAS sí se pueden constituir, es una sociedad comercial que se puede constituir en el momento 1 con un único accionista. Pero en lo que hace a la ley 16.060, los tipos sociales incluidos en la ley 16.060, todas las sociedades incluidas en la ley 16.060, sociedades en comandita, SRL, sociedades anónimas, sociedades de capital industria, todas nacen con pluralidad de personas. Y pongo foco en nacen con pluralidad de personas. Todas, salvo las sociedades anónimas, todas se mantienen a lo largo de su vida con pluralidad de personas, 2 o más, salvo las sociedades anónimas, que hay un decreto del Poder Ejecutivo posterior a la ley 16.060 que admite
el capital accionario de una sociedad anónima, luego de constituida, porque en la constitución tiene que haber 2 o más personas, en las sociedades anónimas, luego de constituida, todo el paquete accionario pueda estar en manos de un único accionista. Conclusión, nosotros vamos a poder tener sociedades comerciales reguladas por la ley 1060 con pluralidad de personas, salvo las sociedades anónimas que al momento de la constitución tienen que tener pluralidad, pero luego puede tener un único accionista. Y por otro lado tenemos las sociedades por acciones simplificadas, que esas pueden nacer con un único socio y permanecer con un único socio, o más, pero por lo menos podría haber una sociedad unipersonal en ese sentido, con las SAS. Es el único caso de una sociedad comercial que puede nacer con un único socio. Esta sociedad comercial de la ley 1060, estos tipos sociales, todos nacen con esa pluralidad de socios y nacen a partir de un contrato. Es un contrato plurilateral, ¿no? Que le da vida ¿a qué? A una persona jurídica, ¿no? A una persona jurídica que nace en el momento del contrato. ¿Y a qué se obligan esa pluralidad de personas? Bueno, a realizar una actividad comercial organizada, a realizar aportes para financiar esa actividad. ¿Cómo van a realizar esa actividad que se proponen? Bueno, realizando aportes, que luego se imputarán esos aportes, que constituyen el capital de esa sociedad, se van a imputar a comprar los bienes que necesita el capital de trabajo, los bienes que necesita esa sociedad para poder realizar su actividad, ¿no? También esa pluralidad de personas que constituye una de las sociedades de la ley 1060 tiene como fin, dice la ley, tienen como fin esas personas participar en las ganancias y soportar juntas las pérdidas, soportar juntas el riesgo de la actividad. Uno cuando va a emprender una actividad, Santiago, levantaste la mano, sí, decime. Sí, profesora, tengo una consulta. Me confunde un poco la palabra aportes en este sentido. ¿No son los aportes de tributos, o sí? No, está bien tu pregunta, sí lo aclaramos. No son los aportes tributarios a la seguridad social, no. Estamos hablando de la constitución de una sociedad comercial que para poder, que van a ser una persona jurídica, uno de los atributos para ser persona es tener un patrimonio propio. ¿Cómo hacemos que una entelequia, una ficción jurídica, porque al final del día esto es una ficción, es un ente creado por la voluntad del hombre en un contrato, pero que ese ente, esa persona jurídica que se separa de la persona de los socios, los socios son los que van a venir a constituir esa sociedad comercial. Se van a reunir frente a un escribano y van a decir, bueno, queremos realizar una actividad comercial, pero no lo queremos hacer individualmente, queremos ser socios. Y queremos que esa actividad comercial la realice una sociedad comercial. Ahí el escribano les va a asesorar, les va a decir las distintas formas jurídicas, les va a presentar el menú y las características de los tipos sociales. Pato. Y en todos los tipos sociales hay aportes, vamos a decir. ¿Qué es esto de los aportes? Necesariamente para realizar la actividad que se proponga esa sociedad, va a precisar o va a requerir un patrimonio, va a requerir comprar bienes, comprar insumos, y eso no lo compran con dinero, por ejemplo, de cada socio individualmente. No, lo compran con dinero de la sociedad. ¿Cómo llega dinero a esa sociedad? Porque los socios aportan dinero en efectivo, por ejemplo, que es uno de los tipos de aportes que se admite en las sociedades comerciales. También se admiten los aportes en especie. Todo esto vamos a entrar más en detalle, pero aprovecho la pregunta de Santiago para aclarar este tema. No estamos hablando de los aportes a la seguridad social, por más que la sociedad comercial, si tiene empleados, obviamente va a tener que realizar aportes a la seguridad social, pero es otro tipo de aportes.
por los empleados va a tener que hacer aportes patronales, retener los aportes personales, pero eso es otro tipo de aportes, no los aportes de los que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de el nacimiento de una sociedad comercial que no van a nacer si los socios no aportan a esa sociedad comercial, sacan de su patrimonio propio determinados bienes, que puede ser dinero o puede ser bienes en especie, puede ser bienes muebles, bienes inmuebles, pueden ser créditos a cobrar contra terceros. Si no sacan de su patrimonio propio y entregan a la sociedad esos bienes. En ese contrato de aporte, en ese contrato de sociedad en el que se obligan a aportar, los socios sacan de su patrimonio e ingresa al patrimonio de esa sociedad comercial. Deja de ser propietario de ese bien, por ejemplo, un socio viene a aportar un bien inmueble. Deja de ser el titular y propietario y lo aporta a la sociedad comercial. Luego del nacimiento de la sociedad, a través de ese aporte, la sociedad es la nueva titular de ese inmueble. Dejó de estar en el patrimonio de la persona y pasó a estar en el patrimonio de la persona jurídica creada por el contrato de sociedad. ¿Se entendió esto? Sí, muchas gracias, profe. Perfecto. Esto es bien importante, yo se lo agradecía con la pregunta, porque es bien importante porque estamos en los elementos constitutivos de la sociedad, y tienen que haber necesariamente aportes. No nace una sociedad si no hay aportes de los socios. ¿Cuál es la finalidad de esos socios? Participar en las ganancias y en las pérdidas, soportar el riesgo de la actividad. Y otro de los elementos es esto de la pluralidad de socios que les había comentado. ¿Cuáles son los caracteres de esta sociedad comercial? Recién vimos los elementos constitutivos, los que tienen que estar sí o sí para poder que estemos hablando de sociedad comercial y no de otra cosa. Si no tenemos esos elementos del artículo 1, será otra cosa esa entidad, pero no va a ser una sociedad comercial. Si no hay aportes, no va a haber sociedad comercial. Si no hay una finalidad de realizar ganancias y de soportar las pérdidas, no va a ser una sociedad comercial, será otra cosa. ¿Cuáles son los caracteres? Bueno, la contractualidad de ese acto. Es un contrato. La sociedad comercial nace por un contrato de las partes, por un acuerdo de voluntades de esas partes. Y por ese contrato se da la particularidad de que nace una nueva persona jurídica al derecho, un sujeto de derecho, un sujeto nuevo, un sujeto que tiene derechos y que tiene obligaciones, un sujeto que tiene determinada capacidad de actuación. Otra cuestión que está regulada en la ley 16.060 es el tema de la tipicidad. ¿Qué es esto de la tipicidad? ¿Qué nos dice el artículo 3? Dice que las sociedades comerciales, cualquiera de las reguladas en la ley 16.060, tienen que adoptar alguno de los tipos previstos en esa ley. Tienen que decir, si voy a constituir una sociedad con esos elementos que ya vimos, tengo que decir si voy a hacer una SRL, si voy a hacer una sociedad anónima, si voy a hacer una sociedad de capital industria. Tengo el deber, tengo la obligación de regularme por alguno de los tipos sociales. Luego tenemos el criterio de comercialidad formal, que lo estuvimos mencionando muy por arriba, pero lo mencionamos, el tema de que las sociedades con objeto, no importa si es comercial o no, sea cual sea el objeto, la actividad que se propongan, si adoptan uno de los tipos sociales, se van a ver reguladas por el derecho comercial y por la ley 16.060. No importa si lo que esa sociedad realiza son actos civiles, no importa si se dedica, por ejemplo, a vender inmuebles. La venta de inmueble en sí, el acto de venta va a estar regulado por el derecho civil, pero la sociedad comercial va a ser comercial, va a estar regulada todo lo que hace a su constitución, los derechos de los socios por el derecho comercial, por el criterio de la comercialidad formal. Y esto es de orden público, todo esto que estamos viendo no admite pacto en contrario de las partes. No pueden decir, no, voy a hacer aportes, tenemos la voluntad de realizar una actividad organizada, vamos a soportar las pérdidas y
y realizar las ganancias juntos, pero no me voy a regir por el derecho comercial. No. Ni voy a elegir un tipo social, no. De orden público, tienen que elegir un tipo social. ¿Cuáles son las consecuencias y los atributos de elegir, de constituir una sociedad comercial? Bueno, que nace ese sujeto de derecho y por lo tanto le rigen los mismos atributos de la personalidad que ustedes habían visto cuando vimos los atributos de las personas físicas con la doctora Pocioné. Va a tener esa persona jurídica, ese sujeto de derecho, una denominación, un nombre, que en las sociedades comerciales, ¿cómo se compone el nombre de una sociedad comercial? Bueno, se va a elegir un nombre, por ejemplo, por decirles algo, no sé, marketing. Marketing SRL. Marketing sería el nombre y la denominación se compone por el nombre raíz más el tipo social. El tipo social tiene que estar dentro de la denominación. O sea que la denominación de esa SRL sería Marketing SRL o Sociedad de Responsabilidad Limitada en forma ampliada. Esa es la denominación, porque el tipo social es parte de la denominación. Esa denominación no puede ser igual a la denominación de otra sociedad comercial. ¿Quién hace ese control de que no coincidan las denominaciones? El Registro Nacional de Comercio. Otro atributo de tener personalidad jurídica, de ser sujeto de derecho, es que esa sociedad comercial va a tener un domicilio. ¿Cuál es el concepto de domicilio en nuestra ley 1060? El domicilio no es la dirección concreta donde opera esa sociedad. No, el domicilio en el concepto de la ley es el departamento donde opera esa sociedad. O sea que si yo constituyo una sociedad comercial en el departamento de Soriano, va a ser Soriano el domicilio de esa sociedad. Domicilio se distingue con sede. La sede es sí la administración, donde está puntualmente la dirección donde opera la administración de esa sociedad, que se inscribe en el registro de comercio también, pero por acto separado de lo que es el contrato social. Yo en el estatuto o en el contrato social lo que tengo que decir es en qué departamento voy a estar domiciliada, va a estar domiciliada esa sociedad. Luego, por acto posterior, una vez que alquilemos el local o que fijemos una dirección concreta, diremos a los organismos respectivos que esa sociedad comercial va a tener como sede social, como administración, tal dirección. X dirección, 18 de julio 2132, apartamento, oficina 14, por decirles algo. Esa va a ser la sede. También la sede puede coincidir con el domicilio fiscal o no. Podemos tener una administración donde opere la administración y otro domicilio, otro local físico donde ahí sea el domicilio fiscal donde se realiza la venta de los bienes, por ejemplo. Y hasta puedo tener lo que se llama fiscalmente un domicilio constituir, decirle a los organismos públicos dónde quiero que lleguen mis notificaciones para determinados organismos. Ir constituyendo domicilios, puedo decirle, bueno, acá en la DGI, a efectos de que lleguen las notificaciones a mi estudio jurídico, voy a constituir domicilio en el estudio de los abogados, por ejemplo. Lo que quiero que quede claro para ustedes es el domicilio en el concepto de la ley, es el departamento, y la distinción con sede social, que es el lugar donde opera la administración. Otro de los atributos de la persona jurídica es el patrimonio social. Ese patrimonio, activos menos pasivos, es lo que constituye el patrimonio de la sociedad. El día 1, seguramente el día de la Constitución, lo único que va a tener esa sociedad es activos, porque todavía no empezó a operar, no empezó a comprar mercadería a crédito y por eso contabilizó un pasivo, una deuda. El día 1 lo que va a tener seguramente dentro de ese patrimonio es un activo. ¿Cuál va a ser el activo? Lo que le hayan aportado los socios. Si le aportaron dinero en efectivo, va a tener en caja o en banco
la suma de los aportes en efectivo que hayan hecho los socios el día de la constitución. Otro atributo de la personalidad es la capacidad. La capacidad. Que en las sociedades comerciales la capacidad está vinculada íntimamente con el objeto social que se prevé en el estatuto o en el contrato social. Y acá hay un tema, una discusión doctrinaria, si las sociedades comerciales tienen una capacidad de ejercicio general o solo están capacitadas para hacer lo que se diga en el contrato social que van a hacer. Bueno, desde ya les adelanto que en el artículo 79 de la ley 6060 se prevé que la sociedad va a responder por actos que no son notoriamente extraños al objeto social. O sea que puede haber actos que no estén previstos en el objeto y que la sociedad tiene capacidad de hacerlo en la medida que no sean notoriamente extraños. Cuando son notoriamente extraños al objeto, ahí la sociedad no se obliga. Entonces ahí es el límite de la capacidad de la sociedad. ¿No? Igual vamos a entrar más adelante en eso, pero ese es el concepto. La sociedad como contrato, este contrato plurilateral que les digo, en base al cual nace esa sociedad comercial. ¿Cuáles son los requisitos para que nazca ese contrato, o para nazca esa persona jurídica, o los requisitos del contrato en sí? Bueno, son los generales para cualquier tipo de contrato. Tiene que haber consentimiento, tiene que haber voluntad libre de cada uno de los socios de querer asociarse con los demás. Con lo cual, no debería haber un vicio del consentimiento. Si hay un vicio del consentimiento, como por ejemplo error, violencia o dolo, si yo le pongo un revólver en el pecho a una persona para que firme un contrato de sociedad, por supuesto ahí no hay consentimiento libre. Hay un acto de violencia que anula, en definitiva, hace pasible de nulidad ese contrato por un vicio del consentimiento, como es la violencia. Sí. Disculpe que interrumpa, pero la clase se va a cortar en menos de un minuto. ¿Volvemos a la sala o ya no volvemos? A ver, déjenme ver un segundito. Volvemos, sí, volvemos a la sala unos minutitos más. Así puedo terminar con... Bueno, en realidad no me queda tanto. No volvemos. Me quedan 2 diapositivas de esta clase que las retomo la clase que viene. Las bueno, retomamos, gracias. No volvemos. Bueno, lo que les